versículo 6. Génesis capítulo 6 y en el versículo 16. Dice la palabra de Dios: una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Y quiero tomar en cuenta esta última parte del versículo que dice: y le harás piso bajo, segundo y tercero. Entonces, ya habíamos hablado en tiempo anterior, habíamos hablado sobre pues lo anterior al versículo. Dice allí lo de la ventana, habíamos hablado de lo de la ventana y habíamos hablado también sobre la puerta. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre le harás piso bajo, segundo y tercero. Yo no sé, hermanos y amigos, ¿cuántas veces usted ha leído la historia del libro de Génesis, específicamente la historia del arca? Yo la he leído muchas veces y yo sé que mis hermanos también. Ahora, ¿cuántas veces nos hemos detenido a ver ese detalle allí con respecto a piso bajo, segundo y tercero? Pues probablemente no tenga mucha importancia. No dice piso primero, dice piso bajo, segundo y tercero. Y allí yo quiero entonces hacer ciertas aplicaciones llevándole al Evangelio, llevándole a Cristo. Hemos visto en el arca al Señor Jesucristo. Hemos visto al arca como figura del Señor Jesucristo y todo lo que le compone como figura del Señor Jesucristo. El arca fue anunciada, el Señor Jesucristo fue anunciado. El arca sirvió de salvación, el Señor Jesucristo salva. El arca sirvió de resguardo, de protección. El Señor Jesucristo también hace eso. En el arca entraron aquellos quienes obedecieron a la voz de Dios con fe y fueron salvos. Eso también se predica hoy en día. Aquel que en obediencia a Dios cree a Dios y cree en Dios, entonces y entra por la puerta, como vimos acá, no por la ventana, no por sus propios medios, por la puerta, entonces él es salvo. Ahora, le harás piso bajo, segundo y tercero. Cuando estaba viendo lo de piso bajo, literalmente el origen de la palabra allí es lo más profundo. Lo más profundo. Lo que desciende más. Eso es lo que significa allí piso bajo. Y fue inevitable cuando pasaba por esto y escudriñaba el origen de esta palabra, no pensar en el Señor Jesucristo. Porque del Señor Jesucristo se dice que hubo varios descensos. O por lo menos, cuando estudiamos la historia de la redención, encontramos tres descensos en la vida del Señor Jesús. El primero de ellos fue: el Señor Jesucristo está en el cielo, en su trono de gloria. Pero entonces, como cantamos muchas veces, dejó el trono para mostrarnos la luz. Vino aquí a esta tierra. Ese fue el primer descenso. El segundo descenso, estando en la tierra, entonces murió. Y todo lo que implica su muerte. Su muerte no es sencillamente como que lo tomaron, lo crucificaron, ya. No, hay cosas que están implícitas en la muerte del Señor Jesús que son muy importantes para sensibilizar tu corazón. Pero el tercer descenso que vemos el Señor Jesús respecto a la obra expiatoria del Calvario es de la cruz a la tumba. El tercer descenso. Entonces, ¿el Señor Jesucristo descendió? Sí, claro. La Biblia dice, estando en el cielo, descendió a las partes más bajas de la tierra, dice la Biblia. Efesios, allí lo dice. Descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Y qué es esto que descendió? Sino que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El Señor Jesús, cuando descendió a este mundo, tuvo que despojarse de su gloria, ¿sí? Él no dejó como su deidad allá en los cielos. No, él era Dios sobre todas las cosas, pero su gloria, el lugar de preeminencia, lo dejó para venir a este mundo y humillarse.
Es un descenso. Yo quiero preguntarle ¿a usted le gusta estar en este mundo? Yo creo que todos pensaríamos, sí, hay cosas agradables en este mundo, ¿verdad? Pero hay cosas que no son tan agradables. Si de pronto nos encontráramos ahorita a un judío y le preguntáramos, oye, ¿te sientes bien allá en Israel donde estás? Probablemente él va a decir no, obvio no. Sonando cada rato las alarmas, la cúpula de hierro, refrenando todos los misiles que vienen. ¿Usted cree que eso es tranquilidad? No, eso es este mundo en su descenso. ¿Hay cosas agradables en este mundo? Claro que las hay, pero hay cosas que no dan paz. Mire, hay cosas que no dan paz. Por ejemplo, yo estoy criando una hija, pero este mundo está lleno del veneno, del pecado. Ahora es normal el tema de los géneros, dejando la palabra de Dios, cuando Dios formó al hombre a su imagen y semejanza y lo formó hombre y mujer. Entonces no, ahora hay que tomar de eso y mezclar las cosas y sacar ciento y tantos géneros. Eso es un descenso. Eso es preocupante. Pero ¿sabe una cosa? El Señor descendió a las partes más bajas de la tierra. El Señor no era como nosotros. El Señor era santo, santo, santo. Pero entonces el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra. Y en su muerte, dice la Biblia, referente a la profecía de Jonás, así como Jonás estuvo, ¿en dónde? Entonces ustedes contestarán, en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches. Dice otro pasaje, en el corazón de la tierra. Descendió. El Señor fue bajado de la cruz por aquellas manos de hombres quienes creyeron en Él como el Mesías, como el príncipe, el prometido, y lo enterraron. El descenso. El Señor Jesús fue enterrado. Dice la Biblia, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y tenía que cumplirse la escritura. Al cabo de 3 días y 3 noches el Señor se levantó y está en los cielos. Allá arriba está el Señor. Hay un ascenso, pero estamos ahorita en la etapa del descenso. Entonces le harás piso bajo. Mire, ¿sabe una cosa? El arca tenía piso bajo, pero también tenía el tercer piso. Y lo que conectaba ambos pisos era el piso segundo. Y allí quiero llegar también. Quiero pensar en el piso segundo y en el Señor Jesucristo, en el intermediario ante el Padre y ante los hombres. Y es que claro está, la Biblia revela, las Escrituras revelan lo siguiente. Hechos capítulo 4. Lea conmigo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Perdón, creo que confundí la escritura. Si los hermanos me ayudan, hay una porción que dice que Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Es primera de Timoteo? ¿Sí? ¿Recuerdan el versículo? Vamos a leerlo textualmente. ¿Cuál? Vamos a ir. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Fíjense bien lo que dice la escritura. Estamos hablando del piso segundo, el intermediario entre el piso bajo y el piso tercero. Dice, porque no hay otro nombre, porque hay un solo Dios, mejor dicho, y un solo mediador. Fíjense bien, no hay 2 mediadores, no hay 3 mediadores, hay un solo Dios y un solo mediador, dice allí, entre Dios el Padre y los hombres. Y dice, ¿quién es la persona? Jesucristo hombre. Cuando hablaba de piso segundo, debo pensar en Él,
Porque Noé, para moverse del piso bajo, a hacer cualquier cosa que Noé necesitaba hacer dentro del arca, el año que él estuvo en el arca, él tenía que pasar por el piso segundo, que es el intermedio, para llegar al tercero. Mire, ¿sabe una cosa? Usted no puede llegar a Dios por sus propios medios. ¿Y sabe por qué? Porque la Escritura revela que somos limitados, somos incapaces, somos débiles, dice la Biblia. Esa palabra débil allí es limitado, corto. Dice, cuando aún éramos débiles, esa palabra débil allí es corto. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos Cristo. Tenía que morir, porque si no, ese tamaño tan pequeño que yo tenía no iba a ser suficiente para yo llegar a Dios. Usted no puede llegar a Dios por sus propios medios, amigo. No puede. No puede. Necesariamente tiene que entrar en juego el Señor Jesús. Tiene que entrar en juego. Piso segundo. Pero quiero ver ahora piso tercero. Y en el tercer piso quiero pensar en la parte alta, la parte más lejana. Quiero pensar en el paraíso. Vamos a ver Lucas capítulo 23, por favor. Mira este pasaje que es muy hermoso. Lucas capítulo 23. Y el versículo fíjense, versículo 32. Llevaban también con él, es decir, con el Señor Jesús, a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Vamos a ir más adelante. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba al Señor Jesús, obviamente, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, o sea, tú y yo, malhechores, a la verdad, recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, yo quiero ver esta escena y quiero ver el rostro de aquel malhechor, dejando de mirar al otro malhechor allá, al otro extremo, y volteando a ver a Jesús. Y dijo a Jesús, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, en verdad te digo, con seguridad te lo digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero que tome esta palabra, el paraíso. ¿Y qué tiene que ver esto con el piso número 3? Vamos ahora a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Mire dónde queda el paraíso. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2. Dice el apóstol Pablo en Revelación, conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre. Y dice el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Sabe dónde queda el paraíso? En el tercer cielo. Fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Quiero pensar en el piso número 3,
El arca tenía piso número 3. Él es el paraíso. Él es tu paraíso. Él es el lugar, la persona donde tú puedes ir confiadamente y puedes refugiarte en Él, y Él te dará el descanso que tú vas a necesitar en el futuro, en la eternidad, porque Él estará allí en ese lugar, en el paraíso. Mire, Noé podía llegar del piso bajo, de lo más profundo, podía pasar por el segundo piso, tenía que pasar por el segundo piso, no podía obviar, tenía que pasar por el segundo piso, amigo, y queremos decirte en esta mañana que tú tienes que pasar por el segundo piso. El mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, tienes que pasar por Él y entonces llegar al tercer piso, al paraíso. Lo que el hombre puede hacer ahorita, a donde el hombre puede llegar ahorita por sus propios medios, es al segundo cielo. Una vez me monté en un simulador de un transbordador espacial, estaba muy niño, y el simulador salió y entró en el primer cielo, el cielo de las aves, y continuó y entró en el segundo cielo, el cielo de los astros, pero hasta ahí llegó el simulador. No podía llegar al tercer cielo, al paraíso, ¿sabes? Pero en Cristo tú puedes llegar al paraíso. Voy a dejar la lectura hasta acá y darle paso a otro hermano para que nos hable la palabra de Dios.